Si estás preparando algún examen, oposición o prueba de acceso, quédate porque en este vídeo te voy a explicar cuáles son las principales técnicas de estudio, además de darte consejos sobre cómo poder aprovechar mejor el tiempo de estudio y así poder superar cualquier objetivo que te propongas. En primer lugar, quiero aclarar cómo de importante es saber memorizar a la hora de estudiarse cualquier tipo de tema, ya que hay gente que es muy contraria a la memorización, como si esto fuera algo del pasado y que ya no debería de hacerse en los estudios. Pues bien, no soy partidario de esto, pero creo que antes de memorizar es muy necesario comprender aquello que estás leyendo. Por eso, estudiar solo de memoria es muy poco adecuado, porque al final probablemente vas a saturar tu mente y sobre todo vas a tratar de memorizar cosas que no estás entendiendo realmente y eso va a hacer que te cueste muchísimo más y que probablemente no consigas tu objetivo. Así que memorizar sí está bien, pero dentro de un contexto en el que la comprensión tiene que ser algo fundamental. Antes de ir directamente a las técnicas de estudio, quiero darte dos consejos. El primero es que organices las etapas de tu estudio. Esto va sobre todo si para lo que vas a estudiar es algo que te requiere mucho tiempo. Si es un examen sencillito, pues igual te vale con un par de días. Pero si estamos hablando de una prueba de acceso a la universidad o a cualquier tipo de trabajo de oposiciones, creo que sí es muy bueno que sepas organizarte, saber en qué momentos vas a estudiar y sobre todo dividirte todo el material en función de las etapas. Y mi segundo consejo es que tengas ordenado tu lugar de estudio. ¿Por qué? Porque está demostrado que el entorno donde uno estudia incide bastante en el momento del estudio, con lo cual, si lo que hay a tu alrededor está limpio, está ordenado o está despejado, te va a facilitar. O dicho de otra forma, si todo lo que tienes a tu alrededor es muy caótico, va a ser más complicado que luego puedas ordenar tus ideas. Con lo cual, sin tener que llegar al exceso, ¿vale? Creo que sí, para estudiar es mejor una mesa despejada con pocas cosas que tratar de amontonar muchas en el mismo sitio. Y ahora sí, vamos con las principales técnicas de estudio. Comienzo con la técnica del pomodoro, que si no la has escuchado, se basa en el pomodoro como ese cronómetro que se pone en las cocinas, que puede ser un tomate o puede ser un huevo. ¿Y por qué lo del cronómetro? Porque está establecido que la atención en el estudio solo dura entre 20 y 25 minutos y que a partir de ahí decae enormemente la atención, con lo cual estudiar horas seguidas sin descanso es una pésima idea. Por lo tanto, organiza tu estudio con tramos de 20 o 25 minutos como mucho y luego utiliza 5 o 10 minutos para descansar. Tras esta pausa, reanuda el estudio por donde te habías quedado y verás cómo así vas a ser mucho más productivo. Pasemos ahora a la conocida como la técnica Feynman, que se basa sobre todo en ir ascendiendo la complejidad de los contenidos que estás estudiando. Para empezar hay que decir que esta técnica se basa en el físico estadounidense Richard Feynman, que fue un hombre que trabajó en lo que fue la mecánica cuántica y establecía un proceso según el cual tú comenzabas estudiando unos apartados, digamos, muy simples y eso lo ibas cada vez ampliando con contenidos cada vez más complejos. Y dentro de este proceso era muy importante que se lo explicaras en persona a otro, ya sea un amigo, ya sea un estudiante, ya sea un profesor, ya sea un familiar, ya sea tu pareja, a quien sea. Pero también está demostradísimo que en el momento que tú eres capaz de explicar un contenido sin estar leyendo a otra persona es cuando realmente lo has asumido. Con lo cual, el método Feynman se basa en eso, en empieza con contenidos muy simples, muy esquemáticos y ve rellenando todos esos huecos y al final termina por explicarlo. Seguro que así lo vas a aprender mejor.
Pasamos ahora a las reglas mnemotécnicas, que son las que afectan a la memorización en sí, es decir, las que te ayudan a recordar algo. Para empezar, podríamos empezar con canciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando tú estás tratando de aprenderte un tema, si eres capaz de coger un estribillo o un ritmo de una canción conocida y cantar ese tema como si fuera parte de esa canción que tú conoces, probablemente vas a conseguir también recordarlo, porque te va a hacer gracia y porque va a activar algunos procesos de la memoria que te van a facilitar su comprensión y memorización. Segundo, los juegos de palabras. Puedes, dentro de todo lo que estás estudiando, coger algunas palabras clave y unirlas de alguna forma que te resulte graciosa. Luego, por supuesto, está el tema de las iniciales. Os pongo aquí un ejemplo. Si yo estoy estudiando las características del romanticismo y pongo que son libertad, evasión, nacionalismo, estilo recargado, rebeldía, individualismo y artista superior, bueno, pues voy a ver cómo lo ordeno para que me salga bien con las iniciales, que puede ser una o varias palabras. Yo, por ejemplo, para recordar esto, lo puse como la Irene, esa L de libertad, A de artista, I de individualismo, R de rebeldía, E de evasión, N de nacionalismo y la última E de estilo recargado. Con lo cual, si eres capaz de recordar esto, la Irene o aquello que a ti se te dé mejor recordar, pues probablemente vas a acordarte también de todas esas palabras. Por último, puedes asociar palabras o conceptos con ideas que puedan resultar ridículas o absurdas, pero que a ti te hagan gracia y que de alguna forma te llamen la atención. De esta forma lo vas a recordar sin ningún tipo de problema. Nos metemos ya en lo que son los esquemas y es que hay de varios tipos. Yo te pongo aquí los 5 que considero más destacados. Por un lado tenemos el del desarrollo numerado, que sería como hacer una especie de índice con apartados. 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3 y así hasta el final, que de una forma un poco visual tú lo ves y pues ya más o menos te haces una idea de cómo se divide el contenido. Luego tenemos el clásico esquema de llaves, es decir, que de uno salen diversas cuestiones, ¿vale? Que a su vez tendrán otro esquemita de llaves que se vayan cada vez reduciendo o ramificando. En tercer lugar tenemos el radial, que es partir de un concepto o palabra en el centro y que de ahí vayan saliendo, de ahí lo de radial, de forma circular, palabras relacionadas y que de esas palabras relacionadas puedan ir surgiendo otras. En cuanto a la línea temporal, yo la recomiendo mucho en asignaturas como historia o literatura, ya que de esta forma vas a ver cronológicamente cómo han ido sucediendo los acontecimientos. Por ejemplo, poner ahí los clásicos grecolatinos, luego la Edad Media, luego el Renacimiento, el Barroco, la Ilustración, y eso lo vas completando pues con autores, con obras o con acontecimientos importantes que han pasado y de esa forma también, de forma muy visual, vas a poder entenderlo mejor. Y como último tipo de esquema te recomiendo los mapas conceptuales. ¿Cuál es la diferencia con el de llaves o con el radial? Pues que aquí en vez de relacionar una palabra con otra palabra, vas a relacionar esa palabra con conceptos que van a estar más desarrollados y que van a tener que tener una explicación breve. Y esos conceptos luego los puedes ampliar de otras formas o relacionar con conceptos distintos. Pero ya no es tan visual de palabras con palabras, sino de desarrollos cortos, breves, pero que ya empezarías un poco a meterte en lo que es el tema de desarrollo en sí. Otra técnica que me gusta mucho son los flashcards o también las cartas para estudiar, que se basan en crear en una doble cara, por un lado un concepto, una palabra o una imagen y en el lado contrario un desarrollo. Imagínate, por ejemplo, que estás estudiando arte y lo que te pones en una cara son cuadros, esculturas
o edificios, y en el otro lado pues el desarrollo de quién los ha creado, dónde, de qué estilo son y demás. Pues creo que esto ayuda bastante. Se puede hacer con personas o con palabras a la hora de definir, que ahí ya nos vamos a cualquier rama, ya sea de ciencias como de letras. Y esto creo que en lo visual ayuda bastante. Dejo para el final las dos técnicas de estudio más comunes, que, no por repetidas, se hacen bien, ya que en muchas ocasiones no se consigue el objetivo adecuado. Empiezo con la de subrayar. ¿Por qué es bueno subrayar y cómo se hace de forma correcta? Pues teniendo primero una lectura concentrada, es decir, no vale de nada que un compañero te pase unos apuntes que están ya subrayados y que tú subrayes lo mismo. ¿Por qué? Porque cada uno va a poder entender como lo más destacado cuestiones diferentes. Así que a la hora de subrayar es tan importante tenerlo subrayado como especialmente el proceso que has tenido que hacer antes de leer detenidamente un texto y de decidir tú qué partes de ese texto te pueden ayudar a comprender mejor. Con palabras clave, no te vayas a frases enteras, sino subraya de un texto que tú hayas entendido las palabras clave que te van a ayudar después a recordarlo mejor. Y finalizo con la técnica de estudio de el resumen. Y diréis, bueno, pero esto es lo de siempre. Sí, pero ojo, para empezar hay que saber resumir bien. Para eso creo que es adecuado lo de haber subrayado antes un texto para quedarte con las palabras clave y de ahí reducir el contenido de forma más desarrollada que en el subrayado, pero quedándote solo con lo realmente importante, quitando todo lo anecdótico, que muchas veces es lo que más ocupa, y reduciendo lo máximo posible la cantidad de espacio que le dediques al estudio. De esta forma, primero, vas a optimizar el estudio porque vas a tener que leer menos, pero segundo, tan importante de nuevo, es tener que dedicarle menos tiempo a leer, porque tienes menos cantidad, como especialmente el proceso que tú has hecho de entenderlo, subrayarlo y resumirlo, porque ahí va a estar la clave de la comprensión real de cualquier contenido. Esto ha sido todo, dale like si te han gustado estas técnicas de estudio, suscríbete si todavía no lo has hecho para ver vídeos como este y sobre todo que te vaya muy bien aplicando estas técnicas y que puedas bordar cualquier examen al que te presentes. Un saludo y hasta la próxima.